Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Lina Paola Ospina Garcés. Estoy estudiando Ingeniería Industrial. Les vengo a presentar el desarrollo de la actividad de Física Electrónica, la tarea 1. El grupo es 100, 414, 121. Vamos a hablar inicialmente sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación entre la resistencia, la corriente y el voltaje en un circuito. Aquí podemos ver las ecuaciones donde se puede encontrar el voltaje, que es multiplicando corriente por resistencia. Si vamos a hallar la corriente, dividimos voltaje por la resistencia, y si vamos a encontrar la resistencia, dividimos el voltaje por la corriente. El voltaje sus unidades de medida son los voltios, la corriente es medida en amperes y la resistencia se mide en ohms. La ley de voltaje de Kirchhoff se basa en el principio de la conservación de la energía. Establece que la suma algebraica de todas las tensiones o voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es de 0. Aquí podemos ver la ecuación donde M es el número de tensiones, la suma de las caídas de tensión siempre debe ser igual a la suma de los aumentos de tensión o voltaje. La ley de la corriente de Kirchhoff es una ley de conservación de la carga. Esta establece que la suma algebraica de las corrientes dentro de un sistema es de 0, es decir, la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Aquí podemos ver la ecuación para hallar la fórmula, donde E y N es la enésima corriente que entra o que sale del nodo. Bueno, vamos a ver la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia, ya sabemos, es la oposición que ejerce un material al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio. La resistencia puede cambiar si se alteran las condiciones internas o externas o al cambio de temperatura. Para hallar la resistencia de un material teniendo en cuenta la temperatura, manejamos esta ecuación que podemos ver aquí, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura. R0 es la resistencia del conductor a 0 grados centígrados. A es el coeficiente de la temperatura de la resistencia del material del conductor y T es la temperatura del conductor en grados centígrados. La pregunta problematizadora era ¿qué es el superconductor LK99 y las implicaciones que él tiene en la industria? Bueno, un superconductor es un material que puede conducir corriente eléctrica sin apenas resistencia ni pérdida de energía por el cambio o por la baja temperatura. Los materiales superconductores normalmente pueden trabajar a temperaturas extremas bajo cero, entre 170 y 200 grados. A estas temperaturas les permite liberar los campos magnéticos de su interior, lo que les otorga levitación. Al ser superconductores, en el estado de refrigeración es necesario porque no se pierde la energía, no se pierde el calor en ella. Bueno, entonces, hablando del LK99, es un nombre que se le ha dado a este superconductor, que son las siglas de Lee King, que es como el que lo inventó, y es un potencial superconductor a temperatura ambiente, aunque este hallazgo científico aún no está comprobado. De ser real, es muy simple el proceso para obtener el material y con ello la superconductividad a temperatura ambiente, y esto en la industria pues sería un gran paso a la industria, un gran avance, porque le permitiría aplicarse a numerosos campos que ya no necesitarán de tan grandes y costosos dispositivos de refrigeración,
y otros campos de la resistencia eléctrica que es crítica. Bueno, lo que pasa es que todos esos materiales superconductores necesitan muchos refrigeradores porque la temperatura es muy alta para que la energía pueda fluir prácticamente sin resistencia. Entonces, este material dice que aparentemente pues funcionaría a temperatura ambiente, entonces digamos que ahí es donde se basa de que los costos disminuirían. Generalmente estos superconductores se usan ay, se me fue, en las resonancias magnéticas y esas cosas, entonces pues sí sería un gran avance de ser comprobado, porque aún no lo está. Aquí les dejo las referencias bibliográficas, muchas gracias.